Bueno, disculpen, es una computadora que hace interferencia con no sé con qué equipo y eso es lo que se escucha, tuve que cambiar de máquina. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué? Estoy empezando la clase más. O sea, va 5 segundos. Bueno, como habíamos visto hasta la última clase, ¿sí? Eh, habíamos pasado por diferentes métodos iniciales de cálculo de pavimentos flexibles, en donde teníamos distintas capas. El sistema estaba conformado por diferentes capas y cómo aquellas metodologías consideraban o determinaban cuáles eran los esfuerzos, las solicitaciones y las deformaciones en cada una de esas capas. Hoy vamos a ver el método Shell, ¿sí? Que es una continuación del último método, que es el método tricapa, el método de 3 capas, donde el método Shell considera el mismo sistema o las mismas 3 capas, digamos, subrasante, bases y subbases, ¿sí? Y una carpeta asfáltica, en donde los criterios que adopta el método Shell a la hora de establecer el método y de establecer las ecuaciones y las determinaciones son dos. Por un lado, las deformaciones específicas por flexotracción en la fibra inferior de la capa asfáltica y por otro lado, la deformación vertical por compresión en la subrasante, ¿sí? Dicho de otra manera, los criterios que adopta Shell, ¿sí? Si nosotros establecemos en una mezcla asfáltica cuál es el número de repeticiones de carga, ¿sí? Y cómo son las deformaciones específicas en la mezcla asfáltica, habrá un número de repeticiones para los cuales esa mezcla asfáltica tendrá una deformación por flexotracción en la fibra inferior que será la admisible, ¿sí? Esto ya lo hemos visto cuando determinamos cuál era la deformación específica unitaria por flexotracción en la capa asfáltica y, bueno, comparándola con sus ecuaciones de admisible. En este caso, el método Shell lo considera a través de estas gráficas en forma esquemática, ¿sí? Tenemos ecuaciones que definen este comportamiento, ecuaciones o leyes de fatiga, ¿sí? Que el método considera internamente. Por otro lado, el otro criterio de falla, el de la subrasante, también un número de repeticiones de carga. Recuerden que cuando hablamos de repeticiones de carga para ambas situaciones, estamos hablando de la cantidad de veces que pasa un eje, y lo vamos a dejar ahí, ya hacemos alguna aclaración, pero la cantidad de veces que pasa un eje por sobre una sección dada, ¿sí? Ese es el N, es el número de repetición de carga, el número de ejes por las cuales de las veces que pasa ese tipo de eje sobre una sección dada. Entonces, volviendo con el criterio de falla por compresión en la subrasante, podemos decir que existirá también un número de ejes equivalente o un número de ejes, el cual generará una tensión vertical, ¿sí? Que será admisible con la subrasante, con la que admite la subrasante. O dicho de otra manera, la tensión vertical admisible de la subrasante permitirá determinar cuál es la cantidad de ejes que va a admitir esa subrasante. Si estos ejes es la que va a admitir en una cantidad de n de años y yo conozco el tránsito, si hago el tránsito, ¿sí? Multiplicado o divido esta cantidad de ejes por la cantidad de tránsitos que tengo en el año cero, voy a poder determinar, descontándole el crecimiento, determinar cuál es la cantidad de años en servicio que va a durar, ¿sí? Eso es dicho de otra manera. Esto en forma esquemática es lo que considera el método Shell internamente. Bueno, ¿cuáles son nuevamente los criterios que adopta el método Shell a la hora de
elaborarlo. La carga circular uniformemente distribuida, ¿sí? Es una carga vertical. Los materiales son homogéneos e isótropos, como todos los casos que hemos venido mencionando. Hay un comportamiento lineal y elástico de los materiales, ¿sí? Aunque considera ciertas cosas en cuanto a la temperatura que vamos a ver un poquito más adelante. Las tensiones son proporcionales a las deformaciones, o sea que estamos en el campo elástico. Las capas del pavimento son de extensión horizontal infinita y la subrasante tiene una extensión vertical semi-infinita, ¿sí? Aplica la teoría de la elasticidad para calcular las tensiones de deformación en las distintas capas, o sea que es un método racional. Aplica una teoría, aplica modelos matemáticos, ecuaciones, correlaciones y determina valores, ¿sí? Verifica la resistencia a la fatiga de los distintos materiales, ¿sí? Ya vamos a ver cómo van introduciendo estas cosas. Y acá es donde aparece un concepto que ya lo hemos mencionado un poquito, que es el efecto destructivo del tránsito mediante concepto de ejes equivalentes. Ya volvemos sobre ese tema. Entonces, en forma simplificada, la estructura que considera el método Shell, ¿sí? La capa asfáltica, con las dos ruedas, ¿sí? De ruedas duales, con carga distribuida. La mezcla asfáltica posee un módulo E, ¿sí? Que en la bibliografía normalmente inglesa lo consideran como S de stiffness de la mezcla, que sería el módulo, una traducción aproximadamente, el módulo de la mezcla. S-mix es el módulo de la mezcla. También vamos a encontrar como S-bit, que es el módulo del ligante asfáltico de bitumen, que lo vamos a ver a continuación. También tenemos las capas granulares, ¿sí? Y la subrasante. Este es el esquema o la estructura simplificada que plantea el método Shell. Perdón. El método Shell es del año, o el que vamos a ver, o uno de los que tuvo, digamos, su mayor auge fue del año 78, que, digamos, también sigue en vigencia, por más que es bastante antiguo. Luego, en años posteriores, alrededor de 1985, se hace una adenda al método Shell y se incorpora el programa VISAT, ¿sí? Es un programa que permite determinar tensiones y deformaciones en las diferentes capas, ¿sí? No es un programita gratuito, digamos, está bajo licencia, pero es bastante útil y es posible de obtenerlo y permite, como les decía, obtener tensiones y deformaciones en diferentes capas para distintas combinaciones de ejes, posiciones de ejes y demás. Es bastante poderoso, digamos, o bastante aplicable este programa. Considera diferentes tipos de mezclas asfálticas clasificadas como S y F y los ligantes asfálticos clasificados por penetración 50-100, ya vamos a ver qué es esto. Considera la temperatura media anual ponderada, ¿sí? Del aire. Aquí es donde por primera vez aparece la temperatura como un input para el cálculo del pavimento, ya que en los primeros métodos que veíamos anteriormente la temperatura no jugaba un papel a la hora del diseño del paquete estructural. Fíjense ustedes que yo les he mencionado muchas veces que el comportamiento del ligante asfáltico tiene que ver con dos o tres parámetros. La temperatura, el tiempo de aplicación de la carga, obviamente de la carga también, de la intensidad de la carga. Y no habíamos considerado en ninguno de los métodos anteriores cuál era la temperatura. Si bien acá es la temperatura media anual del aire, ¿sí? Pero vamos a ver cómo juega esta temperatura en la mezcla asfáltica. ¿Y qué hace el método? Bueno, en resumidas cuentas, lo que hace es establece distintos juegos de curvas, de cartas, ¿sí? Para diferentes temperaturas, diferentes subrasantes, y en función de todos estos inputs, ingresar a esas tablas, a esos gráficos, perdón, y poder determinar los espesores de capas asfálticas y capas granulares, que es lo que vamos a terminar viendo al final de la presentación. Bien. Esta sería una carta de diseño en forma esquemática del método Shell, donde considera lo que sería la falla por subrasante, ¿sí? Por agüellamiento de la subrasante, ¿sí? Que sería esta primera línea superior hasta aquí y después pasa inferior, y esta línea que sería la falla de la mezcla asfáltica por fisuración. ¿Por qué por fisuración? Por flexotracción en la fibra inferior de la capa asfáltica que comienza de abajo hacia arriba
y termina apareciendo en la superficie como una fisura, ¿sí? Como una fisuración. Entonces, moviéndonos en la línea gruesa, más oscura, la línea gruesa negra, ¿sí? Vamos a estar, digamos, cumpliendo con los dos criterios que plantea el método Shell. Lo que sería agüellamiento, si estamos aquí, sería lo suficientemente apto para lo que es el agüellamiento por subrasante y obviamente bastante por encima de la capa asfáltica, ¿sí? De lo que necesitaríamos para la capa asfáltica. Y si nos vamos para este lado, estamos en la misma situación, pero a la inversa, con un espesor de capa asfáltica lo suficiente para proteger a la capa no ligada, porque estamos por aquí, y la justa que necesitamos para la mezcla asfáltica, ¿sí? Esto es porque en los ejes vertical y horizontal, en el vertical tenemos espesores de capa asfáltica y en el eje horizontal tenemos capas no ligadas, ¿sí? Pero aquí es la combinación de los dos criterios de falla que considera el método Shell. Y a partir de aquí, digamos, surgen las distintas cartas que vamos a ver al final. Bien, ¿cuáles son los parámetros que estamos mencionando de los inputs para ingresar a las cartas? Bueno, uno es el tránsito. El tránsito les he mencionado que es a través del número de aplicaciones N. Lo vamos a encontrar en casi todos los métodos como N, como W, bueno, pero es el criterio a partir del cual se empieza a considerar el tránsito. Se lo considera como un N, que es un número de ejes, de repetición de carga de ejes, pero siempre referido a un eje patrón, ¿sí? Que se estableció de 80 kilonewton, de 8,2 toneladas, lo van a encontrar de diferentes maneras, ¿sí? Pero el concepto es que un eje cualquiera, con un peso cualquiera, genera un efecto destructivo, ¿sí? Respecto del eje patrón en una equivalencia con un coeficiente. Es decir, si el eje que está circulando es de un peso menor al de referencia de 80 kilonewton, ese coeficiente será menor que 1, porque para generar el mismo coeficiente, el mismo daño o el mismo efecto destructivo que el de 80 kilonewton, sí se van a necesitar mayor cantidad de esos ejes más livianos respecto del de 80 para que genere el mismo daño, ¿sí? Dicho de otra manera, si el eje de referencia genera en la estructura un daño, un deterioro, un consumo de vida, un consumo de fatiga de la estructura, el eje de referencia de 1, ¿sí? Un eje menor que el de 80 kilonewton deberá pasar mayor cantidad de veces para que genere el mismo daño. Y a la inversa, si hay un eje de mayor 80 kilonewton, deberá pasar menos veces para que genere el mismo efecto destructivo que uno de 80 kilonewton, ¿sí? Bueno, todo eso sería la parte conceptual. ¿Cómo lo traducimos en número? A la hora de poder establecer o de poder determinar cuál es el tránsito o los ejes equivalentes, Shell estableció una carta, un gráfico, ¿sí? En donde ingresando con el peso por eje y cortando el gráfico obteníamos el coeficiente, ¿sí? Este coeficiente que multiplicado por el número, por el censo, por el número de ejes de esa carga que entramos aquí, va a traducirlo en una cantidad de N, ¿sí? De ejes equivalente respecto al de 80 kilonewton. Visto de otra manera, con una ecuación, que es la que define esta recta, esta gráfica, ingresando con la carga, ¿sí? ¿La carga cuál? La carga del eje X, del eje que estoy considerando, ¿sí? Ingresando con el peso de la carga, mediante esta ecuación, permite obtener cuál es el coeficiente N sub E, que multiplicado por la cantidad de ejes de esta carga, lo va a transformar en N de ejes equivalentes, ¿sí? Si esto eran 20 ejes de mayores a 80 kilonewton, ¿sí? Este coeficiente será menor que 1 y multiplicará a los 20 ejes mayores a 80 kilonewton y los va a disminuir va a ser mayor que 1 y los va a amplificar porque se va a necesitar más cantidad de ese tipo de ejes. Bien.
En cuanto a la temperatura, es aquí donde ingresa la temperatura en el método, ¿sí? Las variaciones de temperatura en el aire, en el ambiente, ¿sí? No tienen efecto significativo en el módulo de los materiales no ligados, es decir, de las capas granulares, ¿sí? Pero sí en las propiedades del asfalto. Y ya se lo he mencionado varias veces. Entonces, si una carga pasa sobre una superficie de un pavimento que está a una determinada temperatura, la mezcla asfáltica se deforma más o menos dependiendo de esa temperatura. Si se deforma más o menos dependiendo de esa temperatura, las tensiones y deformaciones que transmite a las capas que están por debajo también variarán. Con lo cual, el daño que va a sufrir la subrasante o el consumo de vida, el consumo de fatiga de la subrasante, también va a ser variable a lo largo de cómo vayan variando esas temperaturas. Si las temperaturas varían durante el año, el efecto es variable durante el año. Entonces, ¿el método qué hace? El método considera una temperatura media ponderada del aire a través de ingresar en la parte del eje de las X a esta gráfica con la temperatura promedio, por ejemplo, de un mes del año, ¿sí? La temperatura promedio de un mes del año ingresa y saca un coeficiente o un factor de ponderación para ese mes. Si hacemos los mismos para los diferentes meses, vamos a obtener 12 coeficientes de ponderación. Realizando el promedio de esos 12 coeficientes de ponderación y haciendo el ingreso a la inversa con ese coeficiente promedio de ponderación, intersectamos la gráfica, vamos a obtener una temperatura media ponderada del aire que va a ser la temperatura media ponderada considerando este efecto que les mencionaba del efecto destructivo o el consumo de vida en función de cómo va variando la temperatura de la subraza. Bien, otro input que considera el método es el módulo resiliente o el módulo dinámico de la subrasante. Hemos mencionado que esta determinación tiene cierta, digamos, complejidad a la hora de determinarlo, ciertos requerimientos de equipamiento que no siempre es tan fácil de conseguirlo y de determinarlo, aunque últimamente, digamos, hay más cantidad de equipos en el país. Y que a su vez el módulo de resiliente, donde vamos a verlo un poquito más cuando ingresemos al método ASTO, a partir de mañana, este módulo resiliente es variable en función del contenido de humedad de las capas no ligadas y del nivel o estado tensional, ¿sí? Con lo cual, hacer una aproximación en función de correlacionar el módulo resiliente respecto de otros parámetros como el CBR y demás, carecen de cierta precisión y exactitud y de cierto comportamiento del material, pero a la hora de poder estimar algún valor para poder comenzar con los cálculos, nos valemos o del ensayo, como les decía recién, o de estas ecuaciones de correlación. Donde tenemos que el módulo resiliente, por ejemplo, hay calibraciones iguales a 10 CBR para un determinado material, 38 CBR con un exponente, 18 CBR con este otro exponente 0,64, es una calibración del IMAE de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, existen diferentes ecuaciones que están en torno a que al rango de CBR, esta ecuación vale para un entorno de CBR, esta otra para otro entorno de CBR y así sucesivamente. También tenemos esta gráfica que ya le hemos presentado en algunas otras diapositivas y lo tienen en el apunte de días 2 del ingeniero Toledo, donde ingresando con el CBR de la capa, ¿sí? Que también puede estar correlacionado con la clasificación de suelo y o con el comportamiento, si es pobre, muy pobre, excelente, de la capa, podemos ascender en forma vertical y determinar cuál es el módulo de la subrasante o de la capa en cuestión, que está expresado en Newton metro cuadrado, y ojo acá con las unidades, ¿sí? Donde tenemos acá 10 a la 8, hacia la izquierda será 10 a la 7, ¿sí? Porque de aquí es 10 a la 8 a 10 a la 9, entonces todo este segmento es 10 a la 8, ¿sí? Porque suelen confundirse con eso, pero nos permite obtener el módulo de la subrasante o de alguna capa de base, ¿sí? O de subbase que estamos buscando, que necesitamos a la hora de determinar o de ingresar al método Y.
esta tabla la vamos a utilizar también en otras, en el método ASHTO, por ejemplo. Bien, el método también considera el módulo dinámico de la mezcla asfáltica, o también stiffness, le había mencionado, stiffness, aquí lo pueden ver, ese mix, ¿sí? Que es el de la mezcla asfáltica, y la fatiga. Esos son dos variables o dos inputs que considera el método, ¿sí? Establecieron dos tipos de curvas en función del módulo, S1 y S2, ¿sí? S1 y S2, para una dada frecuencia de 0,02 segundos, ¿sí? Que es aproximadamente 50-60 kilómetros por hora de circulación. Bien, entonces el método nos va a pedir que clasifiquemos nuestra mezcla asfáltica como S1 o S2. ¿Cómo lo hacemos? Bien, o determinamos en laboratorio cuál es el comportamiento de la mezcla, es decir, el módulo respecto de la temperatura, ¿sí? Una situación también que depende de cierto equipamiento y demás, y en función de que obtengamos esa curva, la comparamos con las curvas teóricas del método y vemos en cuál proximidad está, ¿sí? Si está más próxima de una o de la otra, adoptaremos una o la otra, ¿sí? O también tenemos un procedimiento para poder determinar el módulo en función de las distintas temperaturas, que es lo que vamos a ver a continuación. El método considera, como les decía, las S1 o las S2 y en función de dos tipos de ligante asfáltico, el 50 y el 100, que era la penetración, ¿sí? Entonces allí utiliza la clasificación por penetración, ¿sí? Del ligante asfáltico, como yo les había mencionado, era la clasificación anterior que existía de los ligantes asfálticos a través de la penetración. Bueno, como les decía recién, ¿qué pasa si no tenemos para hacer el ensayo de módulo? Que normalmente suele suceder y a la hora de un prediseño o a la hora de comenzar con un diseño no abordamos tan a fondo la determinación de estos parámetros y empezamos a hacer alguna aproximación. Entonces, hay una pequeña metodología que, a partir de conocer el índice de penetración del asfalto, ¿sí? Que es lo que hemos determinado en el práctico del asfalto, con el punto de ablandamiento y la penetración, conociendo la temperatura de la mezcla. ¿Cómo conocemos la temperatura de la mezcla asfáltica? Bueno, a través de la gráfica que proporciona el método, con la temperatura media ponderada del aire, ¿sí? El WMAT, y el espesor de prediseño de la mezcla asfáltica, que aquí está en milímetros, nos va a permitir determinar cuál es la temperatura de la mezcla. ¿Y por qué vamos a necesitar esa temperatura de la mezcla? Porque vamos a trabajar con otro gráfico a continuación, ¿sí? Con el gráfico de Van der Pol, en donde ingresando en el eje de aquí abajo con la frecuencia, ¿sí? Que podemos establecer la de 60 km por hora, la de 0,02 segundos, ¿sí? Ingresando, que serían 10 Hz aproximadamente, y aquí tendríamos un punto en esta recta, en esta escala, un punto, y en esta otra tendríamos otro punto que va a surgir de la diferencia entre el punto de ablandamiento del ligante asfáltico y la temperatura de la mezcla, que la determinamos con el gráfico anterior, generamos el otro punto, ¿sí? Con dos puntos trazamos una recta, que vamos a continuarla con la dirección de la recta, y vamos a intersectar, ¿qué cosa? Lo que tenemos a la izquierda, que es el índice de penetración del ligante asfáltico. Recuerden que les había dicho que lo determinábamos con el punto de ablandamiento y la penetración del ligante asfáltico. Habremos generado aquí un punto cercano a alguna de las curvas que ascienden en forma, digamos, inclinada hacia la derecha. Vamos a obtener cuál es el stiffness del ligante asfáltico, o el S-bit, es decir, el módulo de rigidez del ligante asfáltico, ¿sí? Esto sería en forma gráfica, utilizando este ábaco, ¿sí? Pero también podemos utilizar algunas ecuaciones de correlación, ¿sí? Que consideran básicamente los mismos parámetros: temperatura del punto de ablandamiento, temperatura de la mezcla, el índice de penetración del ligante asfáltico y el tiempo en segundo, ¿sí? En donde podemos determinar para diferentes tiempos de circulación, que van a ser en función de la velocidad de circulación, los distintos módulos o módulos rigidez del ligante asfáltico, el S-bit, ¿sí?
Estas ecuaciones, que hay varias, tienen un rango de funcionamiento para un determinado tiempo, ¿sí? Que son bastante amplios, entre 0,01 y 0,1 segundos, ¿sí? Índices de penetración bastante amplios y temperaturas también bastante amplias. Esta ecuación fue primeramente desarrollada por Ulditz y luego calibrada por Larson en 1983, un ingeniero de acá de Argentina. ¿Sí? Una vez que obtenemos el módulo, el S-bit del ligante asfáltico a partir de alguna de las dos metodologías anteriores, ingresando a este nomograma en forma horizontal, intersectando el volumen del ligante asfáltico, o sea, la cantidad de asfalto pero expresada en volumen, intersectamos la gráfica, ascendemos en forma vertical hasta intersectar estas líneas diagonales, que es el volumen de agregados, y en forma horizontal salimos y obtenemos finalmente el módulo de la mezcla. Si realizamos esta determinación para diferentes temperaturas de la mezcla, habremos podido construir una de estas gráficas, ¿sí? Sin necesidad del ensayo, obviamente que en forma muy aproximada, y nos va a permitir determinar cuál es la curva de nuestra mezcla que estamos proyectando, que está más cerca de alguna de estas dos, y en base a eso poder tipificarla como S1 o S2 de acuerdo al ligante asfáltico que estemos utilizando. También el otro criterio para la mezcla asfáltica es el de fatiga, ¿sí? Se han realizado dos tipos de curva, la F1 y la F2, en donde en formas o en lineamientos generales las clasificaron que las F1 son mezclas de capas con un moderado contenido de asfalto y vacíos, las F2 con un alto contenido de asfalto y vacío, que si bien esas dos características en forma muy genérica nos dan una pequeña aproximación, pero la verdad que a la hora de poder clasificarla como F1 y F2 necesitaríamos, digamos, o realizar los ensayos de fatiga, ¿sí? En función del módulo de la mezcla, ¿sí? Cuáles son las deformaciones específicas para diferentes repeticiones de carga, ¿sí? Nuevamente, o hacemos los ensayos, o también tenemos ecuaciones de correlación que nos van a permitir determinar cuál es la curva de fatiga para los distintos N y los distintos módulos de las mezclas que estamos. Y una vez obtenido eso, vamos a poder superponer esa curva obtenida o calculada con alguno de estos dos gráficos y poder ver en cuál estamos más próximos y determinar si es F1 o es F2 nuestra mezcla que estamos proponiendo para nuestro diseño. Bien, tanto los valores de S y F, si bien el método consideraba de esa manera, digamos, la evaluación, en la actualidad ha caído bastante en desuso, ¿sí? Normalmente se tipifica, digamos, S o F en función de la experiencia, en función de cuál han sido, digamos, estos contenidos de vacíos y de cantidades de asfalto para las mezclas asfálticas, y también hay algunas recomendaciones que para capas de rodamiento o para capas de base, etcétera, son F1 y F2. Y fíjense que, digamos, con la antigüedad del método también, la poca variabilidad de F que tenemos aquí en función de los distintos tipos de mezclas que tenemos en la actualidad. Si bien la fatiga está asociada también a un comportamiento mecánico y de la mezcla, que tiene que ver más allá de los materiales y de cómo sea la mezcla, si es mezcla con granometría abierta, cerrada, con asfalto modificado, convencional, etcétera. Pero bueno, hay un abanico un poco mayor que estas dos características. Bien, y ya ingresando en la parte final del método, el método resuelve el diseño estructural a través de una serie, como les había dicho, de gráficas y de cartas, ¿sí? En cual se puede obtener los espesores de las capas para satisfacer las deformaciones admisibles críticas, ¿sí? Para las condiciones de servicio. ¿Cómo establece estas cartas? Bueno, normalmente son 4 los parámetros, ¿sí? De los cuales que vamos a ingresar a la carta, a las cartas. 3 son prefijados y 1, el restante, es variable, ¿sí? ¿Cuáles son
los tipos de carta que presenta el método. Bueno, las denominadas HN, donde varía los espesores H1 y H2, que ya vamos a ver qué son los espesores de capas asfálticas y los espesores de capas granulares, para diferentes tránsitos, ¿sí? El HT, nuevamente el H1 y el H2 para diferentes WMAT, las temperaturas, los TN, que grafican los H1 en función de los WMAT, para distintos N, permaneciendo fijo el H2, ¿sí? Y los EN, que está graficado el H1 en función de los módulos de la subrasante para los distintos tránsitos. Básicamente, el método, nosotros utilizamos las gráficas, las tipo HN, ¿sí? Que son las de más difusión. Las HN, ¿sí? Acá tenemos dos tipos o dos presentaciones. Vamos a ver aquí la que está un poco más completa a la derecha, donde ingresamos con hay diferentes cartas, perdón, con diferente numeración. Acá tenemos la 51, la 53, en fin, hay muchas cartas en donde vamos a buscar cuál es la más cercana a nuestra configuración de parámetros que tenemos. Por ejemplo, si tenemos una mezcla S2, F1 50, que sería el código de la mezcla. ¿Cuál es la temperatura media ponderada del aire? De 12 grados, ¿sí? ¿Cuál es el módulo de la subrasante? Expresado en Newton metro cuadrado. Y acá fíjense que dice que el número de eje equivalente es variable, ¿sí? Bien. En esta gráfica, donde tenemos en el eje de las X, vamos a hacer una cosa, porque está quedando un minuto. Nos desconectamos y nos conectamos unos minutitos más y terminamos con la presentación, ¿sí?